Señal Underground presenta El Muelle Oscuro, con la participación especial de Diego Elías, Christopher Pérez, Juliana Quintana y Emily Ceballos. Hoy, en El Muelle Oscuro, El Corazón Delator, de Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o debilitarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Hijo, ¿podrías llevarte esto? Sí, señor. ¿Le apetece algo más? No. Eso es todo. Gracias. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Pero había algo en él que me desagradaba. Era uno de sus ojos. Sí, eso mismo. Tenía un ojo parecido al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Buenas noches, hijo. Hasta mañana, señor William. Todas las noches, hacia las 12, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una lámpara cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la lámpara cautelosamente. Muy cautelosamente iba abriendo la lámpara. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino su maldito ojo. Buenas noches, hijo. Hasta nunca, señor William. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido mi alcance de mis facultades, de mi astucia. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan oscuro, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo de los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando, suave, muy suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la lámpara cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando. ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir una palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros. El sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí
que había estado despierto desde el primer leve ruido. Cuando se movió en la cama, había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, pude abrir una pequeñísima ranura en la lámpara. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda la claridad de un azul apagado, y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. Me contuve y seguí callado. Apenas respiraba. Sostenía la lámpara de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Cesó, dejó de latir. Por fin, el viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Sí, buenas. Buenos días, señor. Somos oficiales de policía. Vecinos nos reportan un alarido proveniente de este domicilio. ¡Oh, cielos! ¿Y cómo podría ayudarles? Tendremos que registrar este lugar para descartar toda posibilidad de algún atentado. Oh, ya veo. Yo lancé aquel grito. Tuve una pesadilla, pero pueden pasar. Gracias. Seremos breves. Sonreí, pues. ¿Qué tenía que temer? Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación
y pedí a las 2 señoritas que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Bien, señor. Parece que todo está en orden. Así es, más bien lamentamos que el horario no haya sido el más adecuado. No se preocupen, oficiales. Entiendo que es su trabajo. Además, me gusta ayudar. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero las policías continuaban sentadas y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda estaba muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho más la voz. Pero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y sin embargo las policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos, como si las observaciones de aquellas mujeres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto aquellas mujeres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? Santo Dios, no. Claro que oían y que sospechaban, sabían, y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Basta ya de fingir, miserables! ¡Confieso que lo maté! ¡Ahí! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí está! ¡Es el latido de su espantoso corazón!